Buenos días, gracias profesora Viña y gracias a todos y todas ustedes por prestarme atención. En el año 1996, el Comité Olímpico Internacional estableció como un objetivo para el año 2005 el que las mujeres ocuparan un 20% en los puestos de toma de decisión y además alentó a las federaciones internacionales a que también en sus propias estructuras alcanzaran ese porcentaje de mujeres. En el año 2007, las Cortes Generales españolas aprobaron la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva para Mujeres y Hombres, que establece un principio, que es el principio de composición equilibrada. Se refiere a la participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones y ello para asegurar una representación suficientemente significativa de ambos sexos con el objetivo de mejorar la calidad de la propia democracia. Ese principio de representación equilibrada hizo, por ejemplo, que se tuviera que modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de manera que en las elecciones al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos, a los ayuntamientos, a los consejos baleares, a los cabildos insulares canarios, las listas electorales tuvieran que ser equilibradas, de manera que tuviera que haber siempre una presencia del 40% de cualquiera de los dos sexos, es decir, del 40-60%. En materia de deporte, esta Ley Orgánica de Igualdad habla de que tiene que establecerse un principio de igualdad real en los programas públicos, es decir, desarrollados por las instituciones públicas, de desarrollo del deporte. Además, se habla de promocionar el deporte femenino y se habla de que hay que abrir todas las modalidades deportivas, todas las disciplinas deportivas a las mujeres, desarrollando programas específicos para todos los niveles, incluyendo los niveles de toma de decisiones y de responsabilidad. Lo que el Gobierno de España plasma en las leyes en materia de igualdad, luego lo tiene que detallar en los llamados planes estratégicos de igualdad de oportunidades. Y no es que antes del año 2007 no haya habido planes estratégicos, sí que los ha habido, pero nos vamos a centrar en los más recientes. Concretamente en el vigente, que ustedes dirán que está desfasado porque es hasta 2006, y veremos luego la razón de ello. Pues bien, en este plan estratégico del año 2014-2016 se habla como objetivo favorecer la práctica deportiva femenina en distintos ámbitos. Adelanto algo que ya ustedes conocen, y es que en los planes estratégicos de igualdad de oportunidades se crean varios ejes u objetivos generales que se desgranan en objetivos específicos, y para la consecución de esos objetivos específicos se establecen una serie de medidas o acciones que hay que llevar a cabo. Pues bien, para este objetivo de favorecer la práctica deportiva femenina en distintos ámbitos, se habla de que hay que apoyar a las federaciones que fomenten el deporte femenino y que hay que impulsar la coordinación de manera que se incremente el número de mujeres en los órganos directivos de todas las estructuras deportivas. En esas estructuras deportivas entendemos que están, por supuesto, las federaciones deportivas. Y luego otra cosa, visibilizar a las mujeres deportistas. Esta visibilización obliga a que hay que potenciar acuerdos con los medios de comunicación para que den más visibilidad a las mujeres deportistas y que fomenten el reconocimiento de los logros deportivos de las mujeres en todos los ámbitos y en cualquier nivel. Ayer, por ejemplo, veíamos cómo Carla Suárez había ganado a Sharapova y, sin embargo, la noticia fue dada después de hablar de cosas que tienen que ver con el fútbol, pero que no son plenamente fútbol masculino. El actual plan estratégico de 2016 tendría que haber sido ya sustituido por el de 2018-2021, pero que aún permanece en fase de borrador. La actual coyuntura política, con los cambios de gobierno, ha hecho que haya otras cosas que consideran seguramente más importantes y, por tanto, este plan estratégico aún no ha sido aprobado. Pero es verdad que en su borrador se habla, como objetivo específico número 7, el promover la igualdad en la actividad física y el deporte. Y además ahora se dice una cosa, que es un objetivo insoslayable, no se puede dejar de lado. El conseguir que la mujer ocupe un lugar, y fíjense la palabra, paritario. Paritario significa igual. No ya promocionar a la mujer, visibilizar a las deportistas, sino un lugar paritario en el mundo deportivo. ¿Qué medidas se establecen para ello? Por un lado, reforzar el apoyo a mujeres deportistas y proyectos de las federaciones deportivas que fomenten la participación de las mujeres
y la obtención de buenos resultados, bien por deportistas individuales o bien por equipos femeninos. Y luego organizar foros donde se intercambien ideas, generar, difundir conocimiento en relación con todos aquellos aspectos que contribuyan a la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en cuanto a la práctica de la actividad física y el deporte. Bien, dicho esto, hemos visto cómo el plan actual y el proyecto, el borrador del proyecto del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades habla de propiciar que las federaciones deportivas realicen programas de apoyo a la mujer y al deporte. Vamos a ver entonces un poco cuál ha sido la evolución de estas ayudas para llegar al punto importante de esta comunicación, que es el de ver si eso ha supuesto un incremento de las mujeres en los puestos decisorios en las federaciones deportivas españolas. Hasta el año 2013 sí había ayudas para los programas de mujer y deporte, concedidos por el Consejo Superior de Deportes, pero estas ayudas eran inespecíficas, en el sentido de que estaban incluidas en otras convocatorias en las que se podían solicitar ayudas para otros programas. En el periodo que va del 2010 al 2013 hay 51 federaciones españolas, de las 65 que hay, antes había 66, pero recientemente la de espeleología ha sido declarada disuelta por el Consejo Superior de Deportes. De esas 65, 51 recibieron algún tipo de ayudas para programas de mujer y deporte. Y sin embargo, en esas convocatorias no se exigía para nada que hubiera una presencia de mujeres en los órganos de gobierno. Llega el año 2014 y hay un cambio importante. Por primera vez se establecen convocatorias específicas de mujer y deporte. Pero, a cambio, el Consejo Superior de Deportes establece ya una serie de exigencias. En primer lugar, que haya al menos una mujer en la Junta Directiva. Les aclaro que el número de personas que hay en las juntas directivas de las federaciones españolas es un número variable, que depende simplemente de lo que digan los respectivos estatutos de las federaciones. Puede haber 20, puede haber 10, puede haber 30 personas. Se exigía que al menos una fuera mujer para poder solicitar una subvención en estos programas de mujer y deporte. Cumplir con un convenio internacional, que es el Convenio Internacional para la Eliminación de Cualquier Tipo de Discriminación contra la Mujer. Es un tratado internacional firmado en el año 1979 y ratificado por España en el año 1983. Y, curiosamente, cumplir con la Ley de Igualdad, es decir, algo que suponemos que debe hacer todo el mundo, que es cumplir con la Ley de Igualdad. Pues a eso se obliga a las federaciones solicitantes de estas ayudas. De manera extraña, en el año 2014 salió una segunda convocatoria para programas de mujer y deporte, de llamado 2014 bis, y cambia la exigencia. Ya no se pide que haya una mujer, sino bien o 3 mujeres o el 33% de sus miembros. Además, se exige que las federaciones peticionarias deben elaborar un protocolo contra el acoso sexual y sexista en el deporte y contra el abuso sexual. Ese protocolo tienen que comunicarlo al Consejo Superior de Deportes, hacerlo visible en la página electrónica de la federación y difundirlo entre las federaciones autonómicas inscritas en esa federación española. Además, se establece como exigencia para poder solicitar esta solicitud de convocatoria el que cuando se realizan desplazamientos para concentraciones, para competiciones, hombres y mujeres reciban las mismas ayudas y dietas, cosa que hasta entonces no sucedía. Aparte, por supuesto, por eso lo he puesto más pequeñito, de cumplir con las exigencias que ya venían para la primera convocatoria de 2014, es decir, cumplir con este convenio internacional y cumplir con la Ley de Igualdad. En los años siguientes, 2015, 2016 y 2017, apenas ha habido variación, pero se exigen algunas cositas más. Además, hay que cumplir el protocolo, cosa que llama la atención. Antes había que tenerlo, ahora hay que cumplirlo. Además, las federaciones tienen que disponer en su estructura de una comisión mujer y deporte. Y en caso de no tener una estructura de mujer y deporte, al menos tienen que nombrar a una persona responsable de esta cuestión en el ámbito de la federación. Además, en la página electrónica, en la página web de la federación, tiene que crearse un espacio específico para mujer y deporte. Y 2 adhesiones.
Por un lado, la adhesión a la Declaración de Brighton. La Declaración de Brighton es una declaración que tuvo lugar en la primera Conferencia Mundial Mujer y Deporte, que se celebró en esta ciudad inglesa en el año 1994. Es una conferencia mundial que se celebra cada 4 años. Después vino en el año 98 la de Windhoek, Namibia, 2002 en Montreal, Canadá, 2006 Kumamoto, Japón, 2010 Sydney, Australia, en el 14 fue en Helsinki, Finlandia, y esta última que ha habido ha sido en Gaborone, capital de Botsuana. Bueno, pues la primera sirvió para hacer una declaración, la de Brighton, y las federaciones peticionarias tienen que adherirse a esa declaración, así como un manifiesto por la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte elaborado por el Consejo Superior de Deportes. Con todo esto, ¿qué es lo que he hecho? He cogido las federaciones que en los últimos años han solicitado ayudas y han recibido ayudas para programas de mujer y deporte, las he ordenado de tal manera que he puesto en primer lugar las que más dinero han recibido, hasta llegar, he cogido 14, y dirán ustedes, Diana, ¿qué número extraño 14? Simplemente porque eran las que cabían en la tabla, que fuera visible, y además por una razón, porque quería llegar a una federación, motociclismo, que es una federación en la que tradicionalmente ha habido pocas mujeres vinculadas, bien como deportistas o bien en los cuerpos técnicos o arbitral o directivo. Bien, en la primera columna ven los miles de euros que han percibido, y luego, aunque no tiene que ver exactamente con lo que les quiero decir luego, sí que he hecho una comparación entre la media de licencias que hay en esas federaciones antes de que hubiera estos programas de mujer y deporte, y la media de mujeres deportistas en los años 15-16 de media. Vemos que apenas ha habido variación en el número de licencias de mujeres deportistas. Algunas sí son significativas, por ejemplo, la propia de motociclismo, que pasa de un 1,9 a duplicarse, llega a 3,9. Pero la transparencia que me interesa es la que viene a continuación, y es el número de mujeres en las juntas directivas. En las columnas que están de color rosa, podrán ver ustedes qué presencia había de mujeres en las juntas directivas antes de que fuera obligatorio que hubiera. Y vemos, por ejemplo, que baloncesto, que es la federación española que más dinero ha recibido, sí, en el año 2011, que no era obligatorio tener mujeres, tenía 0. Y si hacemos pasamos una vista por todas esas federaciones, vemos que muy pocas tienen mujeres. Llama la atención, la Federación de Triatlón, y les digo por qué. Porque esas ya en el 2011, sin ser obligatorio, tiene un 20% de mujeres. Porque la presidenta de la Federación de Triatlón durante un tiempo fue una señora que se llama Marisol Casado. Actualmente es la única española que forma parte del Comité Olímpico Internacional, y esta señora es presidenta hoy en día de la Federación Internacional de Triatlón, y es una feminista convencida de que hay que fomentar la participación de mujeres en el deporte. Y esto es una curiosidad: si el señor Maxim Huerta no hubiera dimitido como ministro de Cultura, probablemente Marisol Casado habría sido la secretaria de Estado para el Deporte. Su lugar ahora lo es una ex esquiadora española, granadina, María José Rienda, que es la primera mujer que ostenta este cargo como presidenta del Consejo Superior de Deportes. Pues bien, el hecho de que estuviese Marisol Casado ya hacía que hubiese tantas mujeres. Porque una cosa que les quiero comentar es la siguiente: en las federaciones deportivas, las normas electorales que rigen son las normas propias, pero basadas en una orden ministerial, por tanto aprobadas por el ministerio correspondiente en desarrollo del reglamento, del Real Decreto correspondiente. Y no se dice nada acerca de que tenga que haber composición equilibrada, cosa que sí, sin embargo, sí lo vemos, por ejemplo, como hemos dicho antes, para el Congreso de los Diputados o los parlamentos autonómicos. Y también llama la atención aquí, bueno, ahora pasamos a la columna de color celeste, que es qué sucede ahora cuando ya sí se exige que haya más mujeres. Y recuerden que había la posibilidad de o 3 mujeres o un 33%. Vemos como casi todas las federaciones se quedan en 3, que es menos, porque si hay 30 personas en la junta directiva, un 33% supondría 10 mujeres. Casi todas las federaciones siguen poniendo la mano para pedir dinero público, para promocionar programas de mujer y deporte, pero la mayoría de ellas se quedan en 3 mujeres. Llama la atención el caso de atletismo. Esto es una cuestión coyuntural, y yo lo achaco esta situación a que durante muchísimos años la Federación Española de Atletismo estuvo dirigida por un presidente muy anclado en estructuras anteriores, el señor Odriozola. Ha habido un cambio en la presidencia y ha supuesto un revulsivo. Y luego el caso de Salvamento y Socorrismo. Casualmente, Salvamento y Socorrismo es una de las 2 federaciones españolas
una de las dos federaciones españolas que está presidida por una mujer. La otra es la Federación de Vela. Solamente hay 2 mujeres presidiendo alguna de las 65 federaciones españolas. A la vista de todo esto, y ya voy a las conclusiones, digo, bueno, la ley de igualdad que propugna que haya igualdad de mujeres, propiciar la presencia de mujeres en los órganos decisorios, es mucho más generosa que las normas propiamente deportivas, porque la ley del deporte y sus normas de desarrollo en materia electoral eluden pronunciarse y asumir este principio de composición equilibrada. La mayoría de las federaciones, sus estatutos y normas electorales son aprobados, porque hay que hacerlo así, son aprobados por el Consejo Superior de Deportes sin incorporar alguna mención al principio de composición equilibrada de mujeres y hombres. Hemos visto que el Consejo Superior de Deportes sí ha endurecido sus exigencias para dar ayudas, pero recuerden que uno de los principios que se marcaba en los planes estratégicos es promocionar la presencia de mujeres en todos los niveles y en todos los ámbitos, incluidos los ámbitos de toma de decisión y ámbitos de responsabilidad. En quinto lugar, ¿qué pasa con las federaciones que tienen suficiencia económica? No necesitan dinero. Por lo tanto, eluden cumplir con la exigencia de que haya mujeres en sus cargos directivos. Veamos, por ejemplo, la Federación Española de Fútbol. Hasta el otro día, al menos, 0 mujeres. Y la conclusión final a la que yo llego es que, para contrarrestar esta resistencia de las entidades deportivas a incorporar este principio de presencia de mujeres para lograr esa presencia equilibrada, que, como recordamos, al principio yo les comentaba, que se dice que es para asegurar una democracia mejor, tal vez lo que sería necesario es incorporar mandatos obligatorios, es decir, que haya que cumplir con la obligación de que las mujeres ocupen al menos un porcentaje en los puestos de toma de decisión. Porque no olvidemos una cosa, las federaciones deportivas, aunque son entes de naturaleza privada, cumplen funciones públicas por delegación de la Administración. Muchas gracias.